Pauta al Día con Hernán Higuera. Llevamos 3 semanas con el tema de la crisis energética en el país, con el tema del oleoducto, con el tema de el caso Progen, el informe de la Contraloría. Es decir, el país está en una situación crítica, por decirlo menos. 2 días después de conocer que el contrato entre Select y Austral Technical Management ocasionó un perjuicio al Estado, se confirma la salida de Fabián Calero, viceministro de Electricidad. Estos mismos contratos están en la mira de la Contraloría, institución que aprobó el informe del análisis realizado a la licitación con ATM, y en el documento se ratifica el incumplimiento en los plazos de la instalación de 91 megavatios en Esmeraldas. Hemos invitado a Jorge Luis Hidalgo, experto energético. ¿Cómo le ve al país, Jorge Luis, con todo esto que ha pasado en las últimas 3 semanas, el oleoducto, la baja de producción, el tema de la suspensión de los contratos de exportación? Ya vamos a hablar del tema energético con el pronunciamiento de la Contraloría, pero ¿cómo estamos este rato como país, energéticamente hablando? Buenos días, Hernán. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un abrazo y un saludo a la audiencia, que es enorme y muy valiosa. La verdad es que es una crónica de una muerte anunciada y de ninguna manera se puede culpar a este gobierno de esto, sino que simplemente le está explotando en las manos y le hubiera explotado a cualquier gobierno. Es un poco la paupérrima infraestructura que tenemos en todo el sector energético en general y en toda la cadena de valor, además. Gasoductos, poliductos, oleoductos, producción petrolera, infraestructura de comercialización, refinación, y si quiere ya el tema eléctrico, hidroeléctricas, termoeléctricas, y al final del día, cuando uno hace ya análisis ya profundos, se da cuenta que al final todo decanta en una sola cosa: falta de inversión. Y cuando profundiza más, se necesitan recursos, y cuando profundiza más, llegan los subsidios. Entonces, al final del día, si usted tiene cualquier negocio, cualquier, industria en la cual usted pierde plata, en algún momento va a colapsar. Eso es obvio. Al final del día, si usted tiene unas recaudaciones saludables, usted tiene unas finanzas saludables, tiene posibilidades de hacer los mantenimientos que debería haber hecho, de hacer nueva infraestructura que debería haber hecho y de desarrollar de acuerdo a lo que vaya creciendo pues la población y las necesidades económicas, industriales y todo el país. Va creciendo su infraestructura. Es lo que hace un país normal. Pero ¿cómo podemos hacer si en combustibles tenemos unos subsidios que al año por lo menos van de 2.000 a 4.000 millones de dólares dependiendo del precio del petróleo, y en electricidad también sobrepasan los 1.000 millones de dólares? Y después nos quejamos, porque además este país es un país enormemente rico en recursos. Es una ironía que estemos así, pero evidentemente ya uno tiene que tratar de romper este círculo vicioso, tratar de romper este paradigma, porque si no, no hay ni presidente que pueda resolverlo, ni ministro o ministra que pueda resolverlo, ni gerente de Petrocor que pueda resolverlo. Entonces, claro, al pobre gerente nuevo no lo conozco, al que venga se lo acusa de que él tiene la culpa cuando está 2 semanas en un cargo con una infraestructura que está absolutamente obsoleta y mal mantenida. Ahora, también el tema de la responsabilidad de los anuncios, de lo que se hace, de los trabajos, de la comunicación, es importante porque la vocera del gobierno dijo el lunes que para este 17 de julio el gobierno tenía prevista la reactivación de operaciones en el sistema del oleoducto transecuatoriano. Eso no ha sucedido, al menos Petroecuador no lo ha confirmado, pero para esta fecha se esperaba también que se haga un nuevo trazado, es decir, que se piense en la prioridad de los recursos que necesita el país, ¿no?
No recuerdo el nombre de la señora vocera, pero me parece que es una buena profesional, me parece que es una persona bien intencionada. Carolina Jaramillo. Carolina Jaramillo, no la conozco, pero entiendo que se nota que es una gran profesional, ¿no? Pero es víctima de lo que le dicen los técnicos. Y ahí viene también un poco las fallas de digamos, del gobierno, de que tiene técnicos que no dicen la verdad o por miedo, o no dicen la verdad porque no saben o quieren ocultar algo. Digan la verdad, digan las cosas como son, sean un poco más incluso conservadores en los análisis, porque si no, obviamente caen en esas inconsistencias. Pero al final del día también hay un tema enormemente grave en cuanto a la naturaleza. Si usted ha ido, pues obviamente, y ve este caos, la erosión regresiva, es algo que tampoco, o sea, digamos, tampoco se puede prever tanto y hay muy buenos técnicos, o sea, digamos, no hay falta de capacidad de técnicos, hay valiosísimos técnicos en Petroecuador, en el ministerio, que dan un criterio profesional, pero ya la naturaleza también les gana, o sea, no hay forma de poder evitar esto. Y obviamente uno puede al día siguiente, cuando pasó el desastre, lucirse y decir, era que no hagan ahí. Pero también hay que ser un poco sensatos, es un tema complejo de prever. Hablemos del tema de energía eléctrica. Usted ha sido uno de los más duros críticos de cómo el Estado ha venido generando en el último año energía eléctrica, y con el tema de Progen y ATM y esto de la Contraloría. Estamos en una situación complicada a puertas del nuevo proceso de sequía. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a prepararnos para esto? Hernán, olvídese de mi criterio y vamos a lo oficial. Ya hay incisos. Creo que es importante que tratemos de alejarnos un poco de criterios personalistas, porque al final pueden tener distorsiones y pueden generar malos entendidos. SENACE, que es la fuente de información oficial, es el gestor y que maneja el tema eléctrico del país, hizo un pésimo informe, en el cual en un país normal debería costarle el cargo al director de SENACE, donde por primera vez, porque en otros años sí lo han hecho, no hace análisis probabilístico, estadístico de escenarios. Es decir, ¿qué pasa si tenemos un año más húmedo? Me refiero al estiaje, que es donde más sufrimos, o un año más seco. Básicamente se conforma con decir que sí, solo sí, entra en operación comercial 930 megavatios, y sí, solo sí, Colombia nos vende, no digo y sí, solo sí, Colombia nos vende full capacidad de electricidad en época de estiaje, sí, 450 megavatios, no vamos a tener apagones. Entonces, si uno analiza ese informe y dice, a ver, ¿se ha cumplido o no los 930 megavatios? Ahí contemplaban Progen, Austral y algunos otros. La respuesta es no. Entonces, si me condiciona que necesito esto para evitar apagones, ¿cuál debería ser la conclusión? Que tenemos riesgo de apagones porque no se ha cumplido con ese plan de inversión, digamos, ese plan de nueva generación. Por otro lado, Colombia, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años? ¿Nos ha garantizado provisión de energía o no? La respuesta es no. Que este año sea diferente, ojalá que sí. Pero viendo eso... Pero ¿a qué costo también, no? Bueno, y después hablaremos de eso, pero de momento ese es un poco el escenario. Entonces, cuando uno ve el parque termoeléctrico es más o menos 1.800 megavatios. De estos, poco más de 900, 830 por ahí megavatios están indisponibles, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos unos 930 megavatios disponibles. Si tenemos 930 megavatios disponibles, póngale más o menos unos 300 megavatios de termoeléctricas, son 1.200 megavatios. Con 1.200 megavatios más Colombia, todavía nos falta una cantidad importante de energía. Entonces, cuando uno analiza y dice, ¿qué tengo de energía extraordinaria? Usted tiene hoy
Toachi, Pilatón y las 3 barcazas. Pero resulta que desde el año pasado a este año, tomando en cuenta que las 3 barcazas en su mejor momento pueden producir 300 megavatios, usted tiene un incremento de demanda de 300 megavatios. Entonces lo único incremental hoy por hoy es Toachi, Pilatón. Y con eso no nos alcanza pues a cubrir ni siquiera el aumento de la demanda. Apenas nos alcanza un poquito más del aumento de la demanda. Ya. Entonces al final del día, lo siento mucho si esto llega a molestar a alguien, estamos expuestos. Pero si no le gusta... ¿Otra vez apagones? Estamos expuestos a apagones y yo creo que los meses críticos son octubre y noviembre. Pero si no les gustan las autoridades, no se vayan contra mí, váyanse contra el informe de SENACE, corríjanlo si es que ustedes, digamos, si es que tienen algún argumento diferenciado. De lo que usted nos acaba de demostrar en cifras, según el informe de SENACE, el último, que dice usted está mal hecho, si lo corrigen... Corríjanlo, claro, porque a lo mejor si se contradice diciendo que no vamos a tener apagones, corrijan el informe de SENACE porque debe haber algo de información. Pongan los datos reales o los que no están equivocados, dice claro, usted. o sea, pongan la información. Porque como están, vamos a los apagones. Pero es que el informe es clarísimo. Y además, en la primera tos nos dio neumonía, porque cuando uno tiene exceso de agua o falta de agua, digamos, son escenarios distintos evidentemente, pero la respuesta es bastante similar. ¿Por qué? Porque es donde tienen que entrar las termoeléctricas. Y a la primera tos ya estaban suplicando a los industriales que por favor prendan todos sus generadores porque va a haber racionamientos. Claro, ya lo hicieron. Y con hace 2 semanas. Y con las termoeléctricas tenemos otro problema porque tampoco hay combustibles. Estamos con el tema de la refinería. Estamos importando diésel, estamos importando gasolina. Es decir, el país tiene un problema, un laberinto bien grave. Hernán, eso es interesante porque si usted analiza, el Ecuador tiene en la parte eléctrica 2 grandes desafíos. El primero es evitar apagones a toda costa. Y el segundo es el chulco energético, pues. ¿A cuánto nos vende Colombia la electricidad? ¿Cuánto nos venden las barcazas con combustible importado además? ¿Cuánto nos venden las generadoras con diésel importado? Y claro, pues a la ministra yo creo que la exponen sus asesores, porque yo creo que también es una funcionaria que le ha dado mucho a este país, que se ha esforzado, pero sus asesores le hacen decir que es que no necesitamos comprar electricidad a Colombia. Entonces contradice enormemente al mismo informe de SENACE. Le preguntaba yo con el tema de la refinería, que también es otro tema que nos han dejado así como, sí, vamos a iniciar progresivamente tal fecha, pero eso no sucede. Preguntamos si se hicieron, por ejemplo, procesos como la inertización de la refinería, que es lo que nos contaban los técnicos, que era un proceso que se debía hacer en los días subsiguientes al incendio, por la salinización que existe y la posible corrosión de los metales de los que está hecho la refinería, y que aparentemente eso no lo hicieron, lo que obligaría a tener más daños lamentablemente para esa infraestructura. Es muy posible, pero le voy a dar un ejemplo. Con la refinería, con todo esto, uno se pregunta por qué tenemos una infraestructura tan obsoleta y por qué no entra el sector privado a invertir. La industria minera, ¿sí?, es una industria enormemente ingrata con el país. Y me sorprende la paciencia del presidente y de la ministra, porque la industria minera, altamente subsidiada y que ha mantenido silencio en sus subsidios, ahora demanda al Estado porque no quieren pagar la tasa minera, que es una tasa que tiene sus argumentos sólidos de necesidad de recursos. ¿Y por qué guardan silencio entonces por los subsidios, tanto de diésel para transporte del mineral, como el nuevo subsidio de electricidad que les da el país? ¿Por qué nuevo? Porque la Agencia de Regulación y Control determina que tenemos un nuevo sobrecosto de más de $600 millones, porque hay que comprarle más electricidad a Colombia a precio de chulco, por las barcazas a precio de chulco, más necesidad de termoeléctricas con diésel a precio de chulco, y por eso decidió
quitarles el subsidio al sector de media tensión y AB1, que son grandes industriales. Y le sube 25% de diferencial de costo entre las grandes mineras y AB1, que son grandes industriales. Eso es 2.2 centavos más o menos por kilovatio hora. No hay ninguna relación lógica para tener ese diferencial. Entonces, inauguramos un nuevo subsidio y una nueva distorsión al sector minero. ¿A costa de quién? ¿Quién cree que va a pagar esos 600 millones de dólares? Usted y yo, la ciudadanía que nos escucha. ¿Por qué es relevante con respecto al tema que usted me preguntó de la refinería? Porque al final del día, toda la plata que se requiere para hacer estas reparaciones sale del presupuesto general del Estado, que no tiene plata. Entonces, todo esto es consecuencia de los subsidios. Este país, alguien me decía, esto no lo puedo confirmar, pero bueno, lo digo tal cual como me dijeron, que el Perú tiene por constitución prohibido el tema de subsidios. Ahora, Jorge Luis, y con esto vamos terminando. En el caso del informe de Contraloría de Progen y ATM, dice el informe que hay altos funcionarios involucrados. ¿Pero usted cree que están todos los que fueron los responsables metidos allí? Porque estamos mirando que ahí al señor Calero, que era el viceministro, ya lo están devolviendo a su institución de origen porque ha estado en comisión de servicios y que es uno de los que sí deberían responder qué pasó allí, ¿no? ¿Pero cree que son todos o faltan? Nadie se manda solo, Hernán. Por ejemplo, a mí me llama la atención por qué la agencia de regulación, como hace con los privados, y eso es correcto que lo haga, no haya hecho todas las visitas técnicas para ver el avance progresivo de los proyectos, porque es su trabajo, de los nuevos proyectos de Progen, de Austral. ¿Dónde están esos informes? Imagínense que, o sea, después de la emergencia no les quedó ni la más mínima gana de decir, no vayamos a apagones este año, hagámoslo bien. Pero, y se dejaron hacer todo lo que dice la Contraloría. Pero dice que les hicieron, no hay estudios de impacto ambiental, que no hay permisos de construcción, que no se han hecho visitas técnicas, o sea... ¿Qué hicieron? Por eso nadie se manda solo. O sea, y entonces, ¿quién más debería responder? ¿Quién más debería responder? Para mí tiene que responder gente de SELEC, gente de SENACE, gente de la Agencia de Regulación, mandos medios del Ministerio. Tiene que responder porque, como les digo, todo es una estructura estatal. Pero eso no es romper la cuerda por lo más fino, porque finalmente hay ministros que estaban sobre el tema, ¿no? Que anunciaron al país. También tendrá que dar explicaciones al país. La verdad es que yo, en el caso ya puntual de autoridades, espero que las autoridades de control tengan un equilibrio de no hacer cacería de brujas, por un lado, porque también puede haber algunos, ya hemos visto en los últimos años cómo ha habido también algunas persecuciones a gente que no ha tenido nada. Échale la culpa al que no hizo casi nada, claro. Pero no tenía la responsabilidad. Yo espero y aspiro que simplemente sean sensatos y que apunten correctamente a las personas. Yo poco puedo apuntar ahí porque no represento a una institución de control. Muy bien, Jorge Luis, gracias por haber asistido a esta invitación y por analizar estos temas que nos preocupan, sobre todo el tema energético. Encantado. Nos deja un poco preocupados, ¿eh? Gracias, Jorge Luis. Un buen día. 6:44 minutos.